Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desmenuzamos cada drama, cada romance y cada secreto que nos traen estas producciones que tanto nos apasionan. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí. En el vídeo de hoy, vamos a adentrarnos en un tema que ha estado generando muchísima conversación superíndice 3N, la intriga, los romances prohibidos, y esas situaciones que desatan autocopyrightísticas tormentas emocionales dentro de las series turcas. Y para ello vamos a utilizar como eje central la figura de Hande, Melisa y ese emblemático lugar, el Spa Kerem. ¿Por qué copyright? Bueno, ya lo verú Rene. Digamos que este truo o mejor dicho, este concepto, es catalizador de un montu superíndice 3N de enredos que dan vida a las historias que amamos. Prepu rense para un recorrido lleno de chismes, revelaciones y análisis profundo. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de emociones turcas, les quiero pedir un favor. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan explorando con nosotros el universo de las series turcas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre estamos preparando contenido nuevo y emocionante para ustedes. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y traigo copyright dándoles lo mejor del mundo de las series turcas. Ahora vamos a empezar. Vamos a comenzar con una serie que sin duda ha marcado un antes y un después copyright ese en el mundo de las telenovelas turcas, Senu con diéresis al Capm, o como la conocemos aquí, Llamas a mi puerta. Esta serie pertenece al GEU copyright nero de comedia romántica y cuenta con dos protagonistas que nos robaron el corazón superíndice 3N desde el primer momento, Hande Eru Rafael interpretando a Eda YLDZ, y Kerem Bürsin, dando vida a Serkan Bolat. Du superíndice 3 de encaja el Spa Kerem y Melisa AQ. Pues bien, la trama gira en torno a un acuerdo entre Eda y Serkan. Ella se hace pasar por su prometida para que Serkan pueda recuperar a su exnovia, una tal Melisa. Imaginen el drama. El Spa Kerem, en este contexto, no es un lugar fúsico, sino un símbolo de ese estilo de vida lujoso y sofisticado que rodea a Serkan Bolat y a su entorno. Es el tipo de lugar donde Melisa, la exnovia, se sentirá aceu superíndice 3 moda y donde las tensiones entre Eda, que proviene de un mundo completamente diferente, y Serkan se hacen aún evidentes. La simple mención superíndice 3N de un spa, la idea de un lugar de relajación superíndice 3N y bienestar, contrasta fuertemente con el caos emocional que se desata entre los personajes principales. Además, la figura de Melisa, la exnovia, planea constantemente sobre la relación superíndice 3N entre Eda y Serkan, generando celos, inseguridades y, por supuesto, mucho drama. Es una tormenta perfecta. Lo interesante de esta serie es que superíndice 3 juega con los contrastes entre los personajes y sus mundos, creando situaciones superíndice 3 micas y románticas que nos mantienen enganchados desde el principio hasta el final. Pero vayamos ese ayudo de la simple superficie del acuerdo. La presencia constante de Melisa, aunque sea de forma indirecta, actúa como un espejo que refleja las inseguridades de Eda y la presión superíndice 3N que siente por encajar en el mundo de Serkan. Cada interacción superíndice 3N, cada referencia a los gustos o preferencias de Melisa, se convierte en un pequeño más menos o dardo que golpea la autoestima de Eda. Y es que, seamos sinceros, ¿Q copyright N no se ha sentido alguna vez inseguro al compararse con la ex de su pareja? Senu con diéresis al Capm explora esta realidad de una forma muy honesta y cercana, hacia copyright donos sentir identificados con los miedos y anhelos de Eda. El Spa Kerem entonces se convierte en la representación superíndice 3N fúsica de ese mundo al que Eda intenta acceder. Es un lugar de bienestar y relajación superíndice 3N, pero también copyright N es un símbolo de estatus y exclusividad. Imaginen a Eda, una joven sencilla y trabajadora, intentando desenvolverse en un ambiente lleno de lujos y convencionalismos. La torpeza, los errores y las situaciones superíndice 3 modas son inevitables, y precisamente ahí reside la magia de la serie. Senu con diéresis al Capm nos muestra que el amor puede surgir en los lugares mundos e inesperados y que las diferencias sociales y culturales no son un obstáculo insuperable, siempre y cuando haya sinceridad y respeto mutuo. Pero también copyright N nos recuerda que el camino hacia el amor verdadero es lleno de obstáculos y que la superación superíndice 3N personal es fundamental para alcanzar la felicidad. Ahora pasemos a otra serie donde la figura de Hande también copyright N juega un papel fundamental,
aunque esta vez en un contexto completamente diferente. Hablo de Azize. En esta serie, que mezcla drama y romance, Anderu Párrafo interpreta a Azize, una joven que busca vengar la muerte de su familia. Aku, el Spakerem y Melissa no son elementos explícitos, pero podemos encontrar ese concepto de tormenta emocional que define nuestro tema principal. Azize se infiltra en la familia enemiga, los Alpan, y se enamora de Kartal, interpretado por Buira Gulsoy. Este amor prohibido desata una serie de conflictos y traiciones que ponen a prueba la lealtad de Azize y la llevan al límite. El Spakerem, en este caso, podrá simbolizar esa necesidad de escape, de refugio, que Azize siente en medio de la vorágine de venganza y odio que la consume. Será un lugar donde ella podrá encontrar paz y tranquilidad, aunque sea por un momento. Y Melissa podrá representar el ideal de vida que Azize anhela, una vida sin rencor ni sed de venganza. Sin embargo, la realidad de Azize es muy diferente y su camino es lleno de obstáculos y dolor. Esta serie es un claro ejemplo de CEU superíndice 3 el amor puede florecer en medio de la adversidad, pero también copyright N de CEU superíndice 3 la venganza puede consumir a una persona y llevarla a tomar decisiones extremas. Pero ese ayu del romance prohibido y la búsqueda de venganza, Azize es una serie que explora temas como la identidad, la lealtad y el perdu superíndice 3N. Azize se debate constantemente entre su deseo de vengar a su familia y su amor por Kartal, lo que la obliga a tomar decisiones difíciles y a cuestionar sus propios valores. El Spakerem, en este contexto metafu superíndice 3 rico, podrá representar ese lugar de introspección superíndice 3N donde Azize se enfrenta a sus demonios internos y busca la fuerza para seguir adelante. Es un lugar donde ella puede ser vulnerable y honesta consigo misma, sin tener que ocultar su verdadera identidad. Y Melissa, como ideal de vida, actúa como un recordatorio constante de lo que Azize ha perdido y de lo que nunca podrá obtener. Es la representación superíndice 3N de la inocencia, la felicidad y la normalidad, todo aquello que le fue arrebatado a Azize cuando su familia fue asesinada. La lucha interna de Azize por alcanzar este ideal es uno de los elementos conmovedores de la serie y nos invita a reflexionar sobre la importancia del perdu superíndice 3N y la capacidad humana para superar el dolor. Azize es una serie intensa y emocionante que nos atrapa desde el primer momento y nos hace reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y los límites de la venganza. Siguiendo con nuestra exploración superíndice 3N de las series turcas donde el drama y la intriga son los protagonistas, no podemos dejar de mencionar Medcezir. Esta serie, que es una adaptación superíndice 3N de la famosa serie estadounidense DOC, nos presenta la historia de Yaman Koper, interpretado por Ukon Dieresis Ayatay Ulusoy, un joven con un pasado difícil que encuentra una oportunidad de empezar de nuevo en un barrio rico de Estambul. Aku, el Spakerem podrá interpretarse como ese mundo de lujo y privilegio al que Yaman tiene que adaptarse, un mundo donde las apariencias importan mucho y donde las relaciones son complejas y a menudo superficiales. La tormenta en Medcezir se desata cuando Yaman se enamora de Mira Beylice, interpretada por Serini Sarkaya, una joven hermosa y popular que vive en ese mismo barrio. Su relación superíndice 3N se enfrenta a numerosos obstáculos, incluyendo las diferencias sociales, los secretos del pasado y las intrigas de sus amigos y familiares. Si bien no hay una Melissa como tal en esta historia, podemos identificar personajes femeninos que intentan interponerse entre Yaman y Mira, generando celos y desconfianza. Medcezir es una serie que explora temas como la amistad, el amor, la clase social y la búsqueda de identidad, y nos muestra CEU superíndice 3 las decisiones que tomamos pueden tener un impacto significativo en nuestro futuro. Medcezir Bamun S.A.U. de ser una simple adaptación superíndice 3N de DOC. La serie turca logra imprimir su propio sello, explorando las problemáticas sociales y culturales de Turquía de una manera muy profunda. La lucha de clases, la corrupción superíndice 3N, el poder del dinero y la importancia de la familia son temas recurrentes que aún más menos aden una dimensión superíndice 3N adicional a la historia. El Spakerem, como símbolo de ese mundo privilegiado, representa la barrera que separa a Yaman de Mira y la dificultad que ambos enfrentan para superar sus diferencias. Y aunque no haya una Melissa específica, la competencia femenina por el amor de Yaman es constante y genera tensiones y conflictos que ponen a prueba la fortaleza de su relación superíndice 3N con Mira. Cada personaje femenino que entra en la vida de Yaman actúa como un espejo que refleja las inseguridades de Mira y la presión superíndice 3N que siente por mantener su posición superíndice 3N en la alta sociedad.
Medcezir es una serie que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la autenticidad y la necesidad de romper con las barreras sociales para construir relaciones significativas. Ahora cambiemos un poco de registro y hablemos de Aek Laftan an Lamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Hayat Uzun, interpretada por Hande Erupar Rafael, y Murat Sarjmaz, interpretado por Burak Deniz. Hayat es una joven de pueblo que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa de moda. Murat es el heredero de esa empresa y un hombre de negocios serio y distante. Como se imaginarán, la mentira de Hayat y la personalidad de Murat chocan desde el principio, pero poco a poco, la atracción superíndice 3N entre ellos se hace inevitable. En esta serie el Spakerem podrá representar ese ambiente de lujo y glamour en el que Hayat se ve inmersa al empezar a trabajar en la empresa de Murat. Es un mundo que le resulta ajeno y que la obliga a adaptarse y a cambiar su forma de ser. La tormenta se desata cuando la verdad sobre la identidad de Hayat sale a la luz, poniendo en peligro su relación superíndice 3N con Murat y su futuro en la empresa. No hay una Melissa como tal, pero sí hay personajes femeninos que compiten por el amor de Murat y que intentan sabotear la relación superíndice 3N entre Ucondiéresis Copyright, L y Hayat. Aek Laftan an Lamaz es una serie divertida y entretenida que nos muestra CEU superíndice 3 Mo el amor puede surgir en los lugares mu. S inesperados y CEU superíndice 3 Mo las diferencias sociales y culturales pueden superarse con paciencia y comprensión superíndice 3N. La mentira de Hayat es el eje central de la trama y genera una serie de situaciones CEU superíndice 3 micas y tensas que mantienen al espectador enganchado. El Spakerem, como símbolo de ese mundo sofisticado, representa el desafío que Hayat enfrenta para mantener su engau más menos o y encajar en un ambiente que no le pertenece. La serie juega con el contraste entre la sencillez de Hayat y la frialdad de Murat, creando una dinámica explosiva que da lugar a momentos hilarantes y románticos. Y aunque no haya una Melissa, las rivales amorosas de Hayat no se rinden fácilmente y utilizan todo tipo de estrategias para separarla de Murat. Celos, intrigas y sabotajes son las armas que utilizan para intentar conquistar el corazón superíndice 3N del apuesto heredero. Aek Laftan an Lamaz es una comedia romántica ligera y entretenida que nos recuerda que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, siempre y cuando haya confianza y honestidad. Finalmente, para cerrar nuestro recorrido por las series turcas donde Hande, Melissa y el Spakerem, de alguna forma u otra, desatan la tormenta, vamos a hablar de Gunea Yıldızlar, o Las hijas del sol. Esta serie nos cuenta la historia de Gunea, una profesora de literatura que vive con sus 3 hijas gemelas, Nazlı, Selin y Peri. Gunea decide casarse con Haluk Mertoğlu, un rico empresario, y se muda con sus hijas a Estambul. Sin embargo, la vida en la mansión Mertoğlu no es tan idílica como parece. Haluk esconde un oscuro secreto que amenaza con destruir a su familia. En Gunea Yıldızlar, el Spakerem podrá simbolizar esa fachada de perfección y bienestar que la familia Mertoğlu intenta mantener, a pesar de los problemas y secretos que se esconden en su interior. La tormenta se desata cuando las hijas de Gunea descubren el secreto de Haluk, y se enfrentan a las consecuencias de sus actos. Si bien no hay una Melissa, podemos identificar personajes femeninos que estuvieron involucrados en el pasado de Haluk, y que representan una amenaza para su matrimonio y para la felicidad de su familia. Gunea Yıldızlar es una serie llena de suspense y drama que nos muestra CEU superíndice 3 Mo los secretos pueden destruir a una familia, y CEU superíndice 3 Mo el amor y la lealtad pueden ayudar a superarlos. El oscuro secreto de Haluk es el motor principal de la trama y genera una atmu superíndice 3 esfera de tensión superíndice 3N y suspense que mantiene al espectador en vilo. El Spakerem, como símbolo de la fachada de perfección, representa la mentira y la hipocresía que se esconden detrás de la imagen de familia feliz. Las hijas de Gunea se enfrentan a una realidad dura y cruel que pone a prueba su amor y su lealtad. Y aunque no haya una Melissa, las mujeres del pasado de Haluk regresan para atormentarlo y amenazar su matrimonio con Gunea. Estas mujeres representan la posibilidad de que el secreto de Haluk salga a la luz y destruya a su familia. Gunea Yıldızlar es una serie dramática e intensa que nos muestra CEU superíndice 3 Mo los secretos pueden tener consecuencias devastadoras y CEU superíndice 3 Mo el amor y la lealtad son fundamentales para superar la adversidad. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las series turcas donde Hande, Melissa y el Spakerem, de una forma u otra, desatan la tormenta.
Hemos visto CU Superíndice 3 Mo. Estos elementos pueden simbolizar el lujo, la intriga, los romances prohibidos y los secretos que dan vida a estas historias que tanto nos apasionan. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantará saber qué copyright opinan ustedes. ¿CU de estas series es su favorita? ¿Creen que el Spa Kerem y la figura de Melissa son elementos recurrentes en las series turcas? Dejen sus comentarios abajo. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y traigo copyright dándoles lo mejor del mundo de las series turcas. Hasta la Superíndice 3 Sima.